Buenas tardes a los que ya están acá. Por favor, pongan su asistencia en el chat. En un momento ya comenzamos. Le estoy dando admisión a sus compañeros. Hay todavía algunos que no han puesto asistencia. Entraron 23 y nada más hay 19 con asistencia, por favor. Bueno, la cortinilla con la que entramos y las que le di admisión es nada más así como para que se nos fije así en el inconsciente, en el subconsciente, los lineamientos que tenemos que implementar. Recuerden que el más importante y el cambio más significativo es el uso de la cámara, que es ahora parte de los lineamientos de la escuela, ¿no? Y el tener un espacio físico ahí adecuado para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es algo que, bueno, todos tenemos que estar transitando hacia ahí y con el paso del tiempo se va a convertir en un hábito y se nos va a facilitar. A lo mejor ahora sea un poco complicado, pero bueno, en la medida que pasen las clases van a ver que van a agarrar ritmo y van a adecuarse a esas condiciones. De hecho, esta materia es la última clase del día de hoy. Ya los agarro con hambre y cansados y desvelados porque se pararon temprano el día de hoy. ¿Quién es? Norberto, así con la cabecita. Eh, pero bueno, eh, a pesar de que soy el último que los ve el día de hoy, bueno, por mi parte les doy la bienvenida a este nuevo ciclo. Más allá de mi materia, ojalá que sea provechosa para todos y cada uno de ustedes, que les vaya súper bien, que sigan gozando de salud ustedes y sus familiares y que bueno, que podamos sacar adelante este proceso que nos ha tocado enfrentar con distanciamiento social por la pandemia. Esta materia, de hecho, por cierto, a propósito, que es estructura socioeconómica de México, diría nuestro actual presidente, me quedó como anillo al dedo para poder explicar los procesos socioeconómicos. Vamos a tratar de utilizar el contexto para analizar y entender cómo es que a partir de una crisis provocada por un virus, una enfermedad, ha traído como consecuencia lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y yo no sé desde sus cortos 17, 18 años algunos, qué tan enterados están, pero estamos sufriendo la peor crisis económica desde 1932. Es decir, desde antes de la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, nunca el país había estado en una crisis tan severa como la de hoy en día. Tuvimos una caída, ¿se acuerdan cuando todavía decíamos que el haber crecido el 0% era una calamidad y una desgracia, cuando todavía teníamos clases presenciales? Pues nuestra economía, según los últimos datos, cayó casi 19%. Entonces, bueno, sí es algo bastante complicado, bastante grave que nos ha tocado vivir. Y bueno, nos va a servir para hacer un análisis de todo esto hablando de estructura socioeconómica. Vamos a utilizar como base el conocimiento que ya traen de Historia de México 1 y 2 para poder entender lo que viene. Es una materia relacionada con los números, con estadística, con análisis de los datos. Hay dos tipos de estadística. Pues ustedes están exactas, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el mero número y la inferencial son las conclusiones que se sacan del número. Y vamos a analizar, por ejemplo, el ámbito de la salud, el ámbito de la educación,
el ámbito del empleo, el ámbito del comercio, todo desde datos. Aquí no vale el discurso político. Acá no nos vamos a dejar llevar por lo que dice Fabián, por lo que dice Andrés Manuel López Obrador, por lo que dice nuestro gobernador, por el que dice cualquiera. El análisis desde esta materia se hace a través del número, a través del dato, a través de la estadística. Y así, bueno, vamos a tratar de entender la realidad que nos está tocando vivir y que nos va a servir muchísimo esta materia que es estructura socioeconómica. Entonces, bueno, a manera de presentación de la materia, a manera de bienvenida, pues qué bueno otra vez estar acá. Créanme que se siente diferente, no sé cómo lo sienten ustedes, pero el hecho de que estemos en un vis a vis así es diferente a estar dando la clase y que nada más aparezca ahí una fotito, ¿no? Es diferente. Sí, nos estamos acostumbrando a como si hubiera una presencia real, a pesar de que están ahí ustedes en una fotito, ¿no? Ojalá que aprendamos también a utilizar de manera más eficiente lo de levantar la manita y tomar participación en clase, porque va a ser importante por configuración y tratando de blindar y proteger la clase. Bueno, está casi todo blindado, ¿no? El chat, el participar en las diapositivas, el cambiar el nombre, el usar el micrófono. Sin embargo, bueno, alzamos la manita y tenemos participación en la clase. Vamos a poder tener participación en la clase. Y ahora en este nuevo semestre, esta participación de la clase incluye, ¿se acuerdan el RA? Que era extra, aparte del porcentaje. Ahora hay participación también así. Y la primera participación, en el caso de ustedes de exactas, la tenemos el día del jueves, a través de un examen, a través de Kahoot, que es una herramienta tecnológica, no sé si ya la han usado. Voy a hacer evaluación diagnóstica. Ustedes van a estar viendo la evaluación a través de Zoom, porque yo voy a vincular la plataforma con la herramienta y ustedes van a contestar la evaluación diagnóstica a través de su celular o algún otro dispositivo. Si no tenemos otro dispositivo más que en el que estoy viendo la clase, también se puede. Sin embargo, les va a quitar tiempo en minimizar y maximizar pantalla. Y son 20 segundos por cada respuesta. Pregunta y respuesta. Entonces, se van a limitar. Y así va a ser nuestra nueva dinámica. No vamos a estar impregnados por diferentes herramientas, diferentes recursos tecnológicos que ya habíamos estado utilizando y que le vamos a agregar aún más para poder hacer esto más eficiente. Esa manera de presentación de la asignatura. Los lineamientos ya los conocen, el único nuevo es el que tiene que ver con el uso de la cámara encendida, con lo de Drive. También hay un cambio significativo, cuando menos en mi clase, y eso ahorita lo voy a explicar. Lo demás son cosas que ya tenemos desde el semestre pasado. Este otro lineamiento también. En el caso de ustedes, tener cuidado porque luego cuando hay estas últimas horas, luego algunos toman materia de área, otros toman materia de tronco común, entonces luego se presta confusión. Entonces, igual que pasa con los niveles de inglés, entonces tener cuidado cuando menos en los primeros días hasta que nos habituemos a esto, sobre todo ustedes de quinto semestre. Esta es la ficha que siempre les presentábamos al inicio de las clases. Esta es la sesión número 1 y vamos a hablar acerca del encuadre. En otros grados tuve la fortuna la semana pasada de dar la inducción y pudimos ver todo esto de manera calmada. Incluso tuvimos la evaluación diagnóstica a través de la plataforma de Kahoot. En el caso de ustedes, pues no tuve esa oportunidad, así que todo va a tener que ser el día de hoy y a ver si nos da tiempo de poder acabarlo y que incluso haya evidencia de primera sesión. Las reglas para la asignatura, más allá de las generales, en mi particular caso, hay un cambio en Drive. Les solicito, por favor, que cada vez que suban sus archivos a la carpeta correspondiente, la suban siempre con su primer apellido y su primer nombre, seguido de su número de lista. Por ejemplo, Ramírez Melanie. Imaginemos que Ramírez Melanie es la 18. Ramírez Melanie 18. Así va a ser el nombre de mi archivo. No va a llevar nombre de la sesión, no va a llevar nombre del tema. Todas las cosas que suban, cuando menos conmigo, va a llevar su primer apellido, su primer nombre y el número de lista. Si no tienen el número de lista aún, súbanlo así, con su primer apellido y su primer nombre. Yo cuando lo revise y les dé editar, les pongo su número de lista para que ya lo sepan. O si no, pregúntenle a su Cordi, es su número de lista.
Supongo que ya tienen una lista ahí como que previa, ¿no? Si no, pues pueden preguntarle a su cordi. Las actividades de Drive se suben exclusivamente el día que se pone la sesión y eso lo hacemos para corregir un poco a algunos alumnos que no subían las evidencias y que eso les hacía reprobar o salir muy bajos. O querían subirlas todas al final, todas juntas. Acuérdense que Drive es una herramienta que te permite saber en qué momento manipulaste la carpeta, cuándo entraste, si, no sé, si Esther entró a la carpeta de Renata, todo eso aparece en el estudio de Drive. Aparece cuál es el peso de tu trabajo en megabytes, cuándo fue la última modificación, si subiste el archivo pero luego lo volviste a abrir para recomponer, todo eso aparece. Entonces, es importante que mantengamos los lineamientos que debemos de saber y es importante que subamos la actividad el mismo día que se tiene la actividad. Por ejemplo, hoy es día 1 de septiembre y estamos tomando la sesión 1. Hoy deben de subir a Drive la sesión 1. ¿Cuándo tengo de límite? Hasta las 11:59 de hoy. Después de esa fecha, las actividades en Drive valen 50%, valen menos. Y creo que es tiempo suficiente para que las suban, porque en mi caso particular, diseño las clases para que se tome evidencia de clase de la clase misma. No es que vayan y investiguen y revisen el libro o hagan ejercicios, es de la clase misma, por eso se llaman evidencias, evidencias de clase, porque es de alguna u otra manera evidenciar que estuvo en la clase. La otra condición es que deben de tener asistencia. Si no tienen asistencia el día de hoy, no vale la actividad que subieron en Drive. Es un trabajazo para nosotros los maestros porque hay que estar viendo la asistencia de cada grupo y revisar la carpeta de la sesión. Es bien complicado. Por eso les estoy pidiendo que por favor nos apoyen poniendo el archivo con su primer apellido y su primer nombre y número de lista, porque así se nos va a facilitar la revisión. Ustedes no se piensen o no crean que únicamente estamos aquí dando todas las clases, sino que luego hay que revisar todas las cosas que hacemos en plataforma y en Drive y es bien complicado. Y a algunos se les complica más, ¿no? Entonces, bueno, eso es la recomendación y las particulares características o reglas para mi asignatura, que es Estructura Socioeconómica de México, que en su horario aparece como ESEM, Estructura Socioeconómica de México. Entonces, bueno, esas son las reglas para la asignatura. El encuadre. No sé si ya tuvieron encuadre con los otros maestros y analizaron estos datos. Son los datos ya oficiales de la Dirección General de Bachillerato. Estas son los bloques. Ahorita me voy a ir a las fechas. La materia consta de 3 bloques que están divididos en 3 parciales. Es decir, el primer parcial va a involucrar el bloque 1 del libro. El segundo parcial va a involucrar el bloque 2 del libro. En este caso coinciden que es un bloque por parcial, ¿sí? Si fueran más bloques, pues a lo mejor en un bloque habría más de uno, habría dos y así. En este caso coincide el número de parciales con el número de bloques. Ahí está el nombre de cada uno de los bloques. Eso es lo que vamos a analizar. La evaluación, el examen vale 40 o la actividad similar al examen. Podemos hacer examen por la plataforma del colegio, por alguna otra herramienta o alguna otra plataforma. Por Edmodo, por Moodle, que es la plataforma de la escuela, o por cualquier otra herramienta. O podemos pedir un trabajo diferente a un examen escrito. Ahí tiene la libertad cada maestro. Ese vale 40. Y hay fechas para exámenes. El 60% de la otra calificación son entre plataforma y actividades de Drive. La plataforma vale 20. Van a ser 2 actividades de 10% cada una. Próximamente van a poder ver la plataforma y saber cuáles son las actividades del primer parcial. Las evidencias de Drive valen 40. ¿Por qué tiene un asterisco? Porque debemos de saber cuál es la cantidad de clases y de evidencias para sacar ese 40. Si son, por ejemplo, 18 sesiones, deben de ser 18 evidencias en Drive, pero aparte deben de haber sido subidas el día que se pidió para que valga el 100%. Además debe tener el contenido adecuado para que valga el 100. Entonces, si tiene el contenido adecuado, si se subió el día que correspondía, si tengo asistencia de ese día de clase, mi evidencia va a valer el 100% y por lo tanto valdrá el 40% que está estipulado.
Y si no, sacamos regla de 3 para otorgar ese porcentaje. Esas son las calificaciones del primero, segundo y tercero. ¿Por qué en el segundo parcial y el tercer parcial aparece una leyenda que dice mientras prevalezca el modelo de distanciamiento social? Porque al menos el primer parcial así va a ser. No sabemos qué va a suceder dentro de 3 meses, 2 meses. Acuérdense que la Secretaría de Educación Pública y el sistema de salud mexicano está basado en semáforos. El semáforo rojo, naranja, amarillo, verde. El regreso a clases es cuando estemos en verde. Pero es bien complicado, porque no sé si sepan que Veracruz está en semáforo amarillo. Y ahí el que sigue es verde, ¿eh? Pero la ciudad y puerto de Veracruz está en semáforo en rojo. El municipio vecino de nosotros, que algunos de ustedes viven ahí, en Boca del Río, está en amarillo. Pero cuando atraviesas Martí, ya en Veracruz, está en rojo. De aquel lado de Martí, en Boca del Río, ya podemos ir al cine. Pero de este lado de Veracruz estamos todavía en rojo y no podríamos ir al cine. Entonces es bien complicado lo de los semáforos. Pero por lo pronto seguimos en este modelo de distanciamiento social y por eso es que el segundo periodo y el tercero tiene esa leyenda, va a depender de cómo evolucione. Veo muy complicado que regresemos a clases presenciales, pero ¿qué tal si evoluciona rápido? Porque los últimos días o las últimas semanas se ha visto un descenso en los datos oficiales. Entonces, bueno, y son estos datos oficiales los que rigen el regreso o no a las actividades normales. Entonces, por eso estamos en esa duda. Por eso tiene esas dos leyendas, el segundo y el tercer parcial. El libro base, es el libro de Estructura Socioeconómica de México, es de José Álvaro Hernández, está en el Colegio de la Escuela y es de Bookman. Las evaluaciones, ya hay fechas para el primer parcial, de acuerdo a la Secretaría, esto no tiene nada que ver con Lizardi, es lo que nos ordena la Secretaría. El primer parcial es del 19 al 30 de octubre, el segundo parcial es del 23 al 4 de diciembre y el tercer parcial es del 11 al 21 de enero ya del 2021. Ahora que tenemos la cámara, he visto que luego hay muchos que quieren tomar datos y veo que escriben. Acuérdense que tienen la opción de la captura de pantalla o imprimir pantalla. Entonces yo, por ejemplo, voy a salirme de... Bueno, voy a terminar de explicar esta y ahorita me voy a la imagen ya grande para explicarles cómo. También aquí ya aparece la fecha de vacaciones. Estamos en periodo vacacional del 21 de diciembre al 6 de enero. Aunque el 21 de diciembre es lunes. En realidad nuestro último día de clases es domingo 20, sábado 19, viernes 18. Viernes 18 es el último día de clases, de ahí entramos a vacaciones de diciembre y regresamos hasta el 7 de enero. Este es el periodo vacacional. ¿Cuándo empieza el semestre? Hoy, 1 de septiembre. ¿Cuándo termina? El 22 de enero. De ahí vienen fechas de inscripciones y el siguiente semestre arranca a principios de febrero. Eso es los datos oficiales. ¿Sí? Si yo quiero imprimir esta hoja de encuadre, que por cierto tienen que firmar sus papás, ¿cómo le puedo hacer? Pues acuérdense que esta va a estar en la plataforma del colegio, va a estar en las carpetas de Drive y también puedo imprimir pantalla. Imprimir pantalla está en su computadora en los primeros botones donde está el F1, F2, F3 y más o menos a la derecha de esa misma línea está imprimir pantalla. Le doy imprimir pantalla y por lo regular se va a descargas o se va a documentos y así puedo tener el encuadre. Ya luego lo imprimo, luego le doy a mi papá que me firme la parte donde dice firma del padre tutor y esta va a ser evidencia también para Drive. Así que pueden conseguirla con imprimir pantalla en este momento. Pueden, si le dan imprimir pantalla con su mosaico de imágenes de cámara abierta, van a salir ahí las carillas de sus compañeros, así que tienen que darle minimizar, luego imprimir pantalla y va a imprimirse esta imagen, se va a ir a descargas o a documentos. O lo pueden buscar en Drive o lo pueden buscar en la plataforma cuando esté habilitada. Yo particularmente todavía no les doy acceso, pero en los próximos días lo haré. Esas son las tres formas de hacerse del encuadre. Ahora me voy a la siguiente. Esta es la imagen maximizada de las calificaciones. El examen o actividad tipo examen, 40% entre el 19 y el 30 de octubre. Falta ver qué fechas para cada materia. Por ejemplo, mate, imaginemos que empieza el 19. Estructuras económicas el 20. Física el 21 y así se van.
Eso apenas van a hacer el calendario, pero es en ese periodo del 19 al 30 de octubre. Tenemos casi un poco más de mes y medio de clases para que haya la primera evaluación. En el Inter hay algunas suspensiones, me parece que hay suspensiones ahorita el 16, el 2 de noviembre, el 20 de noviembre, creo que son las 3 suspensiones de este año. Las actividades de plataforma, esas valen 20% y van a ser 2 en el primer parcial. Las clases de Drive valen 40, va a depender del número de sesiones que tengamos. Y lo nuevo es las participaciones, que son puntos extras para el examen. Hay algunos alumnos que son muy destacados y que, por ejemplo, llegan a tener hasta 20% de participación. ¿Qué le hacen a ese 20%? ¿Lo guardan por si salgo mal en el examen? ¿Lo guardan para el siguiente parcial? ¿O lo canjean por alguna actividad? Por ejemplo, tengo 10% y puedo canjearlo por la actividad 1 de la plataforma. Y así no están obligados a hacerlo y canjean eso. O lo pueden canjear en el segundo parcial, como ustedes quieran. Y si llega ya el último momento y nunca me hicieron falta, los puedo otorgar a alguien más previa consulta con el profesor. A Esther le sobran puntos y se los quiere pasar a Lilian. Ah, bueno, pues entonces me dice a mí y entonces si lo apruebo, el 10% de Esther se va a Lilian porque tiene 9 y con eso llega a 10. En un ejemplo así, ¿no? En este ejemplo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a participación. Esta es la carátula del libro que deben de comprar, está en la escuela o en cualquier librería, para no confundir con otro que sea de una edición diferente, este que está aquí. Esto es lo que vamos a utilizar para las clases. En este momento estamos utilizando Zoom para las clases en línea. Las clases en línea son así. Hay un vis a vis, un cara a cara. Es sincrónico. Estamos teniendo clases como si fuera el salón, nada más cambia el medio. Moodle es la plataforma del colegio. Esta es educación virtual. Es una plataforma, es asincrónica. Cada quien entra en diferente momento y podemos recuperar ahí datos, información, clases y hay actividades que se cuelgan en la plataforma. Drive, que es la carpeta donde subimos las sesiones del día, equivale a la firma diaria de clases, tanto en libro como en libreta. Voy a mostrarles la carpeta de Drive de ustedes que son de exactas. Quinto semestre, ESEM. ¿Y dónde está exactas económico-administrativas? Exactas, aquí están. Si yo le doy aquí para ver quiénes son los participantes, deben de aparecer todos los del área, que son ustedes, que son estos de aquí. Son los que tienen acceso a esta carpeta. Aquí es donde van a subir las sesiones, incluyendo la sesión 1 del día de hoy. ¿Sí? Ya quedamos como, y no se abre otra carpeta. Directamente se abre la carpeta de sesión 1 y ahí se coloca mi actividad en PDF con mi primer apellido, mi primer nombre y mi número de lista. ¿Sí? Y bueno, también durante este proceso estamos utilizando, yo desde el semestre pasado, no sé si a todos les informé, estoy poniendo todas las clases en mi canal de YouTube. Las clases se montan más o menos a las 4:30 de la tarde y ahí están disponibles todas, incluyendo esta. A las 4:30 de la tarde más tardar ya va a estar en YouTube esta clase para si quiero recuperar, si no estuve, si me perdí, si quiero recuperar información, si se fue a internet, si se fue la luz o por cualquier situación, están ahí. Como YouTube no permite crear carpetas, se llaman listas de reproducción. Y ahí en las listas de reproducción, ahorita me voy a ver lo que están poniendo en el chat, por si hay alguna pregunta, nada más dejen terminar con esto. En las listas de reproducción yo busco por ejemplo, aquí está por los videos más recientes, ¿no? Y aquí busco la clase que yo quiero recuperar. Pero puedo entrar a la lista de reproducción y ahí están las materias. Me voy a la de SEM y en las de SEM se abre una subcarpeta y está la sesión 1, 2, 3, 4 y así consecutivamente. Y así puedo recuperarlas. Es un grupo cerrado nada más para ustedes. Este número de suscriptores es de ustedes mismos. Si quieren suscribirse bien, si quieren dar la campanita bien para que les dé notificación o simplemente puedan recuperar información cuando lo necesiten. No hay ningún afán de lucro ni mucho menos. Entonces, bueno, eso en cuanto al uso de herramientas y de tecnología. El correo electrónico que estamos utilizando, el institucional, acuérdense que tenemos dominio, que es @colegiolizardi.edu.mx a través de Gmail. Por ahí podemos aprovechar el calendario y Drive.
Y también tenemos que descargar para la próxima clase esta aplicación de Kahoot, que así vamos a hacer la evaluación diagnóstica. ¿Han trabajado ya en ella en alguna otra materia, supongo? ¿O es la primera vez? Ya la han utilizado, creo. Esta de Kahoot, bueno, ya saben, hay que descargarla. Si no las pueden descargar, pues simplemente saber cómo opera para la siguiente clase hacer la evaluación. Y ya saben, ¿no? Se proyecta aquí la pregunta y se contesta a través del otro dispositivo. Recomendación, usen dos dispositivos, mi computadora y mi celular para contestar, porque si no, me voy a tardar y no voy a tener acceso a quedar entre los primeros lugares y a tener oportunidad de puntos de participación. Y bueno, de ahí nos pasamos a concretamente lo de la clase. Ya vimos el encuadre, vamos a recuperar un poquito de información previa a través de lo que vimos las últimas clases de historia y explicar un poco el esquema de clase del día de hoy con notas que ustedes van a poner y de ahí las van a subir a la sesión 1 en Drive. Y la tarea, por así decirlo, que no es tarea, es que sepan que la próxima clase vamos a utilizar Kahoot para hacer la evaluación diagnóstica y que deben de estar preparados con el dispositivo para poderlo hacer de manera eficiente. Explicación rápida acerca de qué es estructura socioeconómica así. Es complicado. Bueno, voy a irme al chat porque creo que habían estado haciendo algunas preguntas. Acuérdense que pueden alzar la manita y les habilito el micrófono por si... Creo que en mesa está más rápido así que revisar el chat. Renata, que dices que no estás en la carpeta, estás en biológicas, ok, te cambio, te quito de biológicas y te pongo en exactas. Así me lo pasaron a mí. Supongo que va a ser lo mismo con los otros maestros. Eh, sí, sí hay que poner presente, Pedro Iván, así es la instrucción. Esther, las participaciones se pueden pasar entre áreas, sí, a cualquier alumno del grado, a tus amiguitas de, no sé, de biológica, exacta, humanidades, a quien quieras, en caso de que no las necesites. Y bueno, eso ya. Luis Ángel, que dices que no estás en la carpeta de exactas. Ya, hay que checar si estás en otra carpeta. Estaba en humanidades y me pasé a exactas. Y si ya seguro que te vas a quedar en exactas, pues te paso exactas. No, Armando, no se sube, no se hace ninguna carpeta. Suben el archivo directo a la carpeta 1, sin crear una nueva carpeta, con su primer apellido, su primer nombre y su número de lista. Qué bueno que lo dices. Miren lo que voy a hacer. Les voy a mostrar un grupo que ya subió actividades, que ya tuve con ellos sesión el día de ayer, porque ayer empezamos con primero. Empecé con primero B. Primero B o primero C, primero B me parece. Vean, como a ellos ayer fue el curso de inducción, abro la carpeta de inducción y ahí subieron las evidencias de clase y vean cómo están. Álvarez, primer apellido y primer nombre. Diana, número de lista 2. Álvarez, Susana, número 1. Ávila, número 3. Y así consecutivamente, de tal manera que vamos de la A a la Z y es más fácil para mí registrar. Además aquí estoy poniendo los que ganaron la evaluación diagnóstica y en el caso de ustedes aquí pondré también el encuadre, por si lo quieren recuperar desde aquí. Así es como debe de quedar, Armando. Dentro de la carpeta no debe de haber subcarpetas, simplemente debe de ser así como lo estás viendo aquí, con el nombre del archivo en PDF, unidos en un solo documento y con tu primer apellido, tu primer nombre y número de lista. Así como está aquí, así está bien. Entonces, bueno, les quise mostrar esto porque así lo deben de subir, así debe de quedar, ¿sale? Entonces, bueno, me regreso a donde estábamos acá. A partir de aquí son las notas para subir la evidencia 1, la sesión 1. Hay una técnica que se llama la 6W. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? En inglés, la W al principio, incluso una intermedia. Vamos a hablar acerca de ESEM. ESEM, que significa Estructura Socioeconómica de México. ¿Quién? ¿Quiénes son los agentes que participan en el análisis de la estructura socioeconómica de México? Se analiza la política,
la economía y la sociedad, y de ella se desprenden muchos más. Tres agentes principales en el análisis que vienen implícitos en el nombre de la materia: economía, política y sociedad. ¿Qué? ¿Qué pretende esta materia? Hacer un análisis profundo de la realidad social. No vamos a ser especialistas de análisis político para salir en un programa de radio o televisión, pero al menos voy a tener una idea bien clara acerca de los procesos que ocurren en nuestro país. Entonces, eso responde al qué: hacer un análisis profundo de nuestra realidad. ¿Dónde? Acuérdense que hay tres ámbitos en el país, tres ámbitos de gobierno. De menos a más está el municipio, el estado y la federación. Eso responde al dónde. Tres ámbitos de gobierno. Vamos a hacer análisis federal, que recae en el presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador. El análisis estatal, que en nuestro particular caso recae en Cuitlagua García. Y hacer el análisis municipal, que en el caso de, pues es muy variado, porque es Medellín, Boca del Río, Veracruz, La Antigua, hay 4 o 5 municipios, Alvarado, ¿no? Son las zonas conurbadas. Pero bueno, hasta ahí va a llegar el análisis de estructuras económicas en el ámbito municipal, estatal y federal. ¿Por qué? ¿Por qué se hace este análisis? Porque de alguna u otra manera debemos de cambiar la dinámica que tiene nuestro país. Vivimos un país donde hay una completa y absoluta impunidad por parte de las autoridades que manejan la política y la economía. Y no es este gobierno nada más, fue el anterior, y fue el anterior, y fue el anterior, y se repite una y otra vez. ¿Y qué nos dice la historia de México? Que hacemos un análisis para evitar cometer, ¿qué? Los mismos errores. No se trata de que aprendamos a no cometer los mismos errores, y por eso se hace un análisis profundo de esta realidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? La reina de todas las perspectivas siempre va a ser el dato numérico. Ustedes que están en exacta lo deben de saber. No son puntos de vista, son cosas cuantitativas. ¿De qué me sirve a mí un secretario de salud diciendo que todo está bien cuando yo veo las cifras de infectados y de muertos? Eso es lo que me debe de dar claridad, el dato, el número, la estadística. ¿De qué me sirve a mí un presidente que dice que la economía está bien, que vamos saliendo para adelante y que todo va funcionando, cuando la estadística me dice que perdimos una cantidad importante de empleos, que la economía tuvo una recesión muy importante, que hay un abundante desempleo, que crece la inseguridad? Y eso es lo que nos va a permitir hacer un mejor análisis. Ese es el cómo. En el por qué había yo dicho que es para tratar de cambiar esta estructura que siempre he mantenido en nuestro país. ¿Cuándo? Perdón, me estaba faltando el cuándo. Tristemente nuestro país se convirtió en un país moderno a partir de la etapa de Lázaro Cárdenas. Antes de Lázaro Cárdenas nuestro país fue un caos. Un México postrevolucionario, la Revolución Mexicana, el proceso de México independiente, donde nos invaden un montón de países y nos quitan territorio, la época de la independencia, la época de la colonia, ha sido un México muy convulsionado. Y eso ha traído como consecuencia que no estemos en el nivel de desarrollo de otros países, sobre todo los europeos. Claro, ellos no sufrieron guerras intestinas, ellos no sufrieron intervenciones extranjeras, ellos no fueron mutilados en muchos casos de su territorio, al contrario, mutilaron a otros países de sus territorios a través de la época de los imperios. Entonces, bueno, ¿a partir de cuándo? A partir del México moderno, a partir de Lázaro Cárdenas, 1934, cuando llega al poder Lázaro Cárdenas. De hecho, les dije al principio de la clase que la principal crisis que tuvimos en toda la historia de nuestro país fue en 1932. Y esta está al mismo nivel y va a superar esa de 1932. Entonces ese es el cuándo. Se hace un análisis del México moderno a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas y hasta nuestros días.
Ahí están las 6 preguntas resueltas. ¿Qué elementos se involucran en el análisis de la estructura socioeconómica? Muchos, muchos. Tantos que no cabrían ni en esta diapositiva ni en 5 más. Pero esta es una muestra representativa. Vamos a hablar acerca de política, vamos a hablar acerca de economía, vamos a hablar acerca de salud, comercio, empleo, inversión extranjera, acuerdos internacionales, pero también vamos a hablar acerca de leyes, sistema jurídico, constitución y gestión política, congreso, diputados, senadores, presidente. Y este análisis de todos estos elementos nos va a permitir entender las características que tiene nuestro país y vamos a poder entender las causas que han provocado que estemos en esta situación en la que estamos. Y bueno, también les dije al principio de la clase que tristemente lo que nos está tocando vivir como una pandemia a nivel global ha dejado desnudos a los países que tenían muchas carencias, incluyendo el nuestro. Han dejado desnudos a aquellos gobernantes que han sido muy superficiales en el manejo de la situación sanitaria. El caso de Estados Unidos con su presidente Donald Trump. Tristemente el caso de México con Andrés Manuel López Obrador, que se han tomado decisiones un tanto equivocadas o erróneas. El hecho de no, más que paralizar la economía, se debió utilizar las medidas adecuadas, como el uso obligatorio de cubrebocas, el uso de sanitizantes, gel antibacterial, y apostamos por el encierro. Y eso provocó que la economía del país se cayera, porque no tenemos la condición de Dinamarca, de España, de esos países que sí pudieron y aguantaron el encierro. Aquel mexicano tiene que salir a buscar qué comer, entonces no podía aplicar una medida que sí funcionó en otro país. Y eso como consecuencia quebró la economía. Estamos en una recesión económica de casi 19%, una pérdida de empleo de millones de trabajadores, un proceso de recuperación económica que Banjico, el Banco de México, dice que 5 años. Y otros organismos internacionales dicen que 6 años para estar como estábamos el año pasado. ¿Recuerdan cómo estábamos el año pasado? ¿Recuerdan el crecimiento? Que en historia lo vimos. 0.1. Bueno, nos faltan 5 años para llegar al 0.1. Entonces es bien complicado. Tenemos una cosa que nos puede salvar, que es el Tratado de Libre Comercio y que se active la economía gracias al Tratado de Libre Comercio. Pero ¿saben lo que está pasando en Estados Unidos? Se están llevando a cabo elecciones. Andrés Manuel López Obrador le brindó su apoyo total a Donald Trump ahorita que fue a verlo en campaña, en la visita mexicana allá. ¿Qué pasa si pierde Donald Trump? ¿Qué va a pasar si pierde Donald Trump con el otro candidato a la presidencia y que llega a ser presidente? ¿Qué pasa con el pacto con México? ¿Qué pasa con la economía? Nos va a costar más trabajo. Odiamos a Donald Trump, pero si pierde Donald Trump las elecciones, Andrés Manuel López Obrador le apostó a Donald Trump. Es decir, el otro candidato, si llega a la presidencia, va a tener menos consideraciones de las que tendría Donald Trump. Y todo esto lo vamos a analizar a través de estructuras económicas. Eso es lo que tienen que subir como actividad del día de hoy. Las notas que tomaron respecto a estos puntos de aquí, a qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo, y los elementos que vamos a analizar en estructura socioeconómica. Y bueno, me da mucho gusto poderlos ver nuevamente. Les decía yo que se siente diferente cuando estamos así viéndonos. Ojalá que podamos meternos a un ritmo y una dinámica que sea buena para todos. Bienvenidos a este nuevo semestre. Ojalá que todos nos vaya muy bien y que podamos adaptarnos fácilmente a esta materia y a todo el semestre en general. Pues no me queda más que despedirme de ustedes y verlos el próximo jueves. Estamos en contacto. Acuérdense de descargar Kahoot. Buen provecho. Ya sé que todos estamos desvelados y con hambre. Nos vemos. Hasta la próxima. Que le vaya muy bien.